José Luis Nazar Dao, abogado penalista catedrático, Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho, y Alberto Bullrich, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos. Es un placer. Gracias, bueno, hablemos de esta transición tan importante en la democracia mexicana, en el sistema de pesos y contrapesos, porque el Poder Judicial está en este momento bajo una transformación muy profunda. Para empezar, evidentemente, este Tribunal de Disciplina Militar, judicial, que algunos pues aseguran que en realidad no es otra cosa más que poner en el banquillo de los acusados a los integrantes de este tribunal. ¿Cómo lo observan ustedes? José Luis. Bueno, gracias, mi querido Alberto, gusto en saludarte. Vamos a empezar a hacernos una pregunta. ¿La justicia necesitaba un ajuste? Sí, es innegable. Los litigantes hemos sufrido de retrasos, de despersonalizaciones, de parcialidades también. Entonces, sí necesitábamos una reforma en la justicia. No está en discusión, o no es la mesa, si la vía electoral era o no la forma de realizarse. Lo que vamos a charlar hoy es si este tribunal de disciplina, que también era necesario, ahorita vamos a ver el alcance, era o no de la importancia del tamaño que se la dieron. Me explico. Existía un organismo interno en el Consejo de la Judicatura que sancionaba ciertas actitudes de los juzgadores. Ese organismo se independizó a través de un tribunal cuyos miembros van a ser electos por el pueblo. Nada más que, a mi juicio, es un tribunal demasiado empoderado. Tiene muchas facultades que pudieran parcializar las decisiones judiciales. Hay dos cosas concretas que me preocupan y con esto terminaré mi primera intervención. Una es su indestructible decisión. No hay recurso alguno. La otra es, le da una facultad de determinar si un juez valoró o no valoró bien una probanza. En materia penal, el valor de cada prueba queda, entre otras cosas, queda sujeta al entendimiento, a la valoración y a la buena experiencia del juzgador. Es decir, abandonamos la prueba tasada, la prueba que prevalía, para darle libertad al juzgador de evaluar. Y ahora le damos a este tribunal la libertad de evaluar la forma en que el juzgador evaluó. Me parece peligroso, porque eso puede ser utilizado para presionar a un juzgador. Hasta aquí mi primer punto. Ahora, muchos dicen que la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal no era lo mejor, que era perfectible y que efectivamente, como bien apunta, ahora en su lugar va a operar el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cuáles deberían de ser ese espíritu de lo que se borró, pero había cosas que se tenían que rescatar para que el tribunal no empiece de cero? Ya hay un conocimiento, ya hay lecciones aprendidas. Vamos a recurrir un poco a la historia. Un poco a la historia porque es indispensable que se sepa que esta reforma que se logró principalmente iba encaminada a combatir la corrupción existente en los tribunales de impartición de justicia. Pero hay que recordar que nuestras leyes que teníamos y están vigentes también daban la facultad de hacer investigaciones serias en contra de aquellos impartidores de justicia que incurrieran en actos delictivos o en actos de corrupción, que los hay muchos y por parte de algunos, de no todos los juzgadores, solo algunos. Entonces, creo que el sentido de la reforma desde el inicio pues vino mal encaminada y ahora la consecuencia es lo que estamos viviendo y lo que tenemos, que como bien refiere el licenciado Nazar, pues es una situación que nos está creando mucha, ¿cómo le pudiera decir para que no se escuchara tan directo y ofensivo para el Estado? Mucha inquietud
de que las cosas no salgan como lo planearon los legisladores o como lo planeó el anterior presidente o como lo defiende la actual presidenta. Creo que tiene cosas positivas, como todos los juristas lo sabemos, pero también tiene cosas negativas. El juez, para ser juez, se requiere primero tener principios torales de dignidad. Si un juez carece de eso, y eso no lo va a dar un voto popular, eso lo va a dar verdaderamente el sacerdocio judicial. El juez necesita tener una independencia absoluta de criterio y firmar sus decisiones con la valentía que deben de ser firmadas. Los abogados, y esto todos lo sabemos, en caso de que los jueces no resuelvan conforme lo que nosotros pensamos que no es lo correcto, a los abogados de siempre se nos han dado los recursos para hacer valer, y para hacer valer de manera independiente y para ser revisadas esas situaciones que de principio nos parecieran mal por tribunales diferentes. Pero con estas medidas que están creando y que ya están vigentes propiamente, se nos va a dar una situación de una, primero, politización. Los jueces, desgraciadamente, al politizarse la justicia, se va a denigrar la misma justicia, porque ya no va a haber una independencia de poderes, ya no va a haber muchas situaciones de profundidad y de fondo. Entonces, creo que eso sería lo que tendríamos que poner en esta plática en la mesa para ver lo que se puede mejorar, porque pues esto ya, desgraciadamente, es una situación de facto y de jure ya canalizada, tratar de destruir en parte los principios de la procuración y de la impartición de justicia, más de la impartición de justicia. Ahora, hay muchos expertos que, como bien dices, Alberto, advierten del riesgo de usar judicialmente un órgano a través de las necesidades de los políticos. Y quisiera platicarle a la gente. Técnicamente, este tribunal tiene entre sus funciones investigar, sustanciar y sancionar a jueces federales y personal que elaboran los juzgados, que incurran en actos o omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia, incluyendo aquellas vinculadas con hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Conociendo a la clase política en este país, les hago la pregunta: ¿disciplinados a quién? ¿Puede ser una articulación de los intereses políticos en este momento de Palacio Nacional o de algún delincuente? Porque también se ha puesto sobre la mesa ese alcance. José Luis. Ahí está el dedo en la llaga. Gracias por ponerlo. A ver, vamos a ir atando la idea de mi querido y admirado Alberto. Si el juez, el encargado de impartir justicia, llega a través de un voto popular, donde no tuvimos la forma de analizar y cuestionar su capacidad, su capacitación, su experiencia, sus antecedentes, etcétera, 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 y está sentado ahí porque logró hacer una buena campaña, a mí sí me preocupa el tipo y la calidad de sus resoluciones. Pero si a eso le aumento el que todos los días, desde hace algún tiempo, se linchan a juzgadores de carrera por emitir una u otra resolución contraria al interés público, qué concepto tan peligroso, sin darse cuenta que esa resolución tiene una motivación en la deficiencia de la Fiscalía, en la deficiencia de la Policía, en la eficiencia de la defensa, en la razón del justiciable, sino simplemente salen a los medios, los políticos, y dicen, este juez, y los ponen como bandidos, con una venda en los ojos, este juez dictó una resolución contraria a los intereses del pueblo, cuando los que sabemos derecho sabemos de sobra que esa resolución está fundada y está motivada y está dentro de la independencia judicial. Sí. Si a ese linchamiento le vamos a dar el sobreempoderamiento de un tribunal de disciplina que tiene que ver por la ética y por la probidad que todos entendemos diferente,
se acabó el Estado de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho y la democracia. Y la democracia, desde luego, y por ende la justicia. Entonces habría que someter, e invito al público a que nuestra responsabilidad no termine el día primero con las elecciones. Nuestra responsabilidad inicia el día primero de las elecciones para vigilar al Tribunal de Disciplina y a cada juzgador. Los colegios, las barras, las academias, hemos hecho observatorios judiciales y seremos los primeros en señalar estas faltas del tribunal o de los juzgadores. Claro. Ahora, el personal del Tribunal de Disciplina Judicial estaría encargada del sistema disciplinario de una institución de poco más de 50,000 integrantes en todo el país a partir de la teoría. ¿No es prácticamente imposible? Definitivamente. Considero que esto es una obra de titanes, según refieren las autoridades, que se puede hacer. Pero miren, tocó un tema muy importante, que es la pérdida de la democracia. Yo iría un poco más a fondo de esta situación, y no solo la democracia, sino parte de la soberanía se podría ver vulnerada, y voy a explicar el por qué. Y estas son tesis que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia cuando era verdaderamente una Suprema Corte de Justicia. Todos sabemos que existen fenómenos de corrupción, todos lo sabemos, pero existen fenómenos de corrupción intolerables, inaceptables, que esos fenómenos son los que se generan en el ámbito de procuración e impartición de justicia. Si el Estado fue incapaz de atacar conforme las leyes que teníamos, porque el Estado fue omiso en muchas situaciones para verdaderamente poner, como dijo el licenciado José Luis Nazar, el dedo en la llaga. Si el Estado fue incapaz para hacer ese tipo de situación, aquí está poniéndose en riesgo la soberanía del Estado. Y voy a explicar nuevamente el porqué. La soberanía del Estado, el principal sostén de la soberanía del Estado, el principal pilar es la justicia. Y si esa justicia va a estar, como bien refiere el licenciado Nazar, en manos de gente incompetente, que actualmente la verdad es que la mayoría de nuestros jueces son jueces de probidad, son jueces de excelencia. Pero a lo que el Estado no le parecía, y reitero lo que dice el licenciado José Luis Nazar, es que esos jueces de dignidad estuviesen concediendo resoluciones en contra de los intereses del Estado. El Estado, el principal interés debe ser la justicia. Y si, como bien señala el licenciado Nazar, esos actos que ponen en duda se debían a ineficacia de las fiscalías, la más de las veces, o a corrupción dentro de las mismas fiscalías, porque nosotros los litigantes sabemos que muchas veces integran las carpetas de investigación de manera incorrecta para que el juez resuelva conforme a derecho, y entonces atacan al juez y la sociedad ataca a ese juez que actuó conforme a los principios rectores del derecho. Entonces, verdaderamente es una situación preocupante que tanto las academias, los profesores de las facultades de Derecho, estamos inquietos de que toda esta situación nos lleve a una perdición del Estado de Derecho, como se señala. Nos vamos a quedar con estas dos ideas. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos. El tribunal es que investiga, procesa y sanciona jueces, que constituye, según expertos, una abierta violación al debido proceso. La razón es que no se debería concentrar en un solo órgano las funciones de investigar y de sancionar, ya que, según esta literatura, se pierde la imparcialidad al momento de emitir una resolución. Incluso algunos temen que precisamente por tener una espada de Damocles o por hablar de encarcelar a jueces, lleguemos precisamente a esos límites, Alberto. Así es. Esa concentración de poder es incorrecta, es indebida. ¿Por qué? Porque el juez debe tener una absoluta independencia de criterio, una absoluta independencia de actuar para que sus decisiones, que son las más de las veces ajustadas, debidamente fundadas y motivadas por el propio derecho, sean las correctas. Pero si a los señores ahora que van a tener ese tribunal de disciplina no les parece, por interés político,
o por interés mediático, de que también muchas veces actúa ese tipo de interés, pues la situación se va a convertir en un caos del Estado de Derecho y va a convertir a nuestro Estado de Derecho en un circo como como ha acontecido en otros países, desgraciadamente, cuando se rompe esta situación de justicia que debe de permanecer siempre perfectamente cimentada. Y otro punto es que algunos dicen que el amparo será para quien pueda pagarlo, que no combate la corrupción, que no combate los índices de impunidad, que tampoco es que se esté perfeccionando el objetivo final de garantizar un proceso judicial, José Luis. Bueno, históricamente el amparo es una institución ejemplar que sirve para tutelar derechos fundamentales. Es decir, si un juez violó el debido proceso, entonces el justiciable va al amparo y el amparo lo restituye en el goce de sus garantías. Esa fue la naturaleza básica, por decirlo en términos muy sencillos. Ahora bien, esa facultad de revisión no se le está quitando al juez de amparo, pero se le está dando un tribunal de disciplina con resoluciones irrecurribles. Entonces, estamos desnaturalizando la protección. En lugar de estarla aumentando, la estamos desnaturalizando. Yo creo, salvo su mejor opinión, es que empezamos a construir un cambio en la justicia del techo hacia el cimiento. ¿Por qué no empezamos por construir esta reforma desde las policías, desde las fiscalías, desde las eficiencias, que permitieran entonces sí argumentar una falta grave de un juez que no sabe aplicar esa investigación eficiente? Aquí está abierto, aquí se lo dejas al criterio de 5 magistrados que han sido elegidos por elección popular bueno, sí, ahí no voy a quedar, por elección popular, cuando ellos son juez y parte. Lo decían hace ratito. La autoridad que investigue, que considera que una conducta es indebida, ¿ustedes creen que no van a emitir una sanción? Y si durante el procedimiento le cayó mal el servidor público o tiene intereses contrarios o salió en algún medio o en alguna mañanera, ¿ustedes creen que esa sanción no va a ser terrible? Eso no ayuda a la imparcialidad, eso fomenta la parcialidad. Y es ahí donde se nos están rompiendo las piernas. Ahora, se vislumbra un voto a ciegas por parte de la ciudadanía e insisto, van a elegir a jueces, magistrados, ministros, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial. La participación, en todo caso, va a otorgar legitimidad a quienes resulten, porque hay estados donde hay un solo candidato, o sea, tiene que ganar. ¿Esa participación otorga legitimidad, sea cual sea, José Luis? Sí se lo otorga, desafortunadamente sí se lo otorga, pero va más allá. Por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el presidente del Tribunal de Disciplina va a estar en su cargo 2 años y va a estar sustituido no por aquel que estos 2 años han sido el mejor, sino por aquel que haya obtenido la segunda cantidad de mayores votos. ¿Dónde está entonces la meritocracia? ¿Dónde quedó sustituido el portarme bien para ascender contra él, salir en redes, buenas o malas campañas con los hinchicharrones para poder tener un puesto? No, por favor, no es así, no era así. Ahora, ya está, bien, debemos de convertirnos en vigilantes de los resultados. A través de nosotros debe de vigilarse que se mantengan imparciales, que sean públicas sus resoluciones, que sean públicas sus discusiones, que sean fundamentadas sus determinaciones. Y si no, denunciarlo en instancias nacionales e en instancias internacionales si es necesario. Pero los propios legisladores, Alberto, han advertido que hay candidatos que no tienen esta garantía, ya deja de conocimiento y experiencia, sino de independencia, o que no tengan ningún vínculo con grupos del crimen organizado. Es decir, que narcotraficantes o criminales hayan impuesto a candidatos a base de billetazos. ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cómo vamos a tener esa confianza en las instituciones, en este caso, del Poder Judicial, en un país con 90% de impunidad por lo menos? Se pierde la confianza absolutamente. Una de las primeras críticas que hubo
a esta elección por voto popular fue precisamente esa, la que estás haciendo referencia, el que iba a intervenir en las campañas electorales el dinero del narcotráfico. De por sí en este momento nuestras instituciones, tanto de procuración, impartición y muchas más, están permeadas por cuestiones de narcotráfico. Entonces, ¿cómo es permisible, cómo es eso es verdaderamente indignante para muchos que pensamos el hecho de que podamos elegir a un juez por voto popular? Dentro de todos los jueces, porque la Academia de Derecho Penal se ha dado la tarea de analizar las experiencias, los conocimientos de cada uno de los jueces que se propusieron, y son escasos, de verdad, muy escasos los que merecen ocupar el sitial de juez. Unos por la ignorancia jurídica. Para ser juzgador no necesitamos vedettes de la justicia, necesitamos togas de limpieza, togas de absoluta ponderación. ¿Y cómo vamos a tener confianza en un juez que sale bailando, que sale haciendo ridiculez y media con tal de ganar un voto popular? Creo que todo esto de verdad tenemos que, y los abogados somos los obligados, las academias, las barras, los ateneos, estamos obligados en que se modifique este tipo de situaciones, porque el poder que se está concentrando inclusive está atentando contra tratados internacionales, y esto de los legisladores nadie se percató de ello, y por más que se hicieron mesas y acudimos a juristas, pues no nos hicieron casos porque tenían intereses políticos centrados en que esto saliera adelante. Y con las amenazas a las que enfrentarían los jueces, la independencia, pues obviamente puede caer en duda, porque tienen esa espada de Damocles. Tú decías hace un momento, pueden acudir a instancias internacionales, pero en el hoy por hoy, si después de los foros vino una votación que dio paso a este nuevo poder judicial, entre comillas, a incluso tribunal, ¿cómo van a desmontar esto? ¿Qué se puede corregir? ¿Qué de bueno podemos sacar de esta elección, de este nuevo tribunal, de estos nuevos órganos, de esta nueva conformación, incluso por perfiles que hoy por hoy ya están en las boletas de votación, Alberto? Mira, creo que bien puntualizó José Luis Nazar en este aspecto. Tenemos la obligación de estar perfectamente vigilantes de que las actuaciones de esos jueces que ahora van a ser nuestros impartidores de justicia actúen con corrección. Y nosotros tendremos la obligación de que en el momento que los colegios o las academias o las barras o los ateneos de abogados se percaten de una mala actuación, hacer las denuncias correspondientes y de alguna manera coadyuvar con las fiscalías para que esas investigaciones en contra de esos impartidores de justicia deshonestos pues sigan en el cargo de jueces. Digo, es una de las situaciones que no es la que va a resolver tampoco. Esto se debería haber resuelto de fondo, como dijo el licenciado Nazar. Las escaleras se suben de abajo hacia arriba. Entonces, ¿por qué no dedicar primero los recursos, inmensos recursos que tiene el Estado, para sanear policías, sanear fiscales? Las fiscalías, desgraciadamente, todas las fiscalías de la República están plagadas de corrupción. Son pocos los fiscales que merecen el nombramiento de fiscal o que se les tenga de atención, pero cualquier ciudadano que ha acudido a las fiscalías se percata de eso. Hay un rezago absoluto en la Procuración de Justicia. Es donde se debería de haber centrado mejorar nuestra impartición y procuración de justicia. José Luis, tengo un minuto. ¿Qué sí podemos sacar de este proceso para construir un mejor poder judicial con independencia, con contrapesos para esta democracia mexicana? Gracias. También debo decir, hay buenos perfiles, tanto para el Tribunal de Disciplina como para los otros tribunales. También hay gente buena. A través, insisto, de la observación y de la crítica sana, objetiva, fomentar que esa gente buena progrese, fomentar que esa gente buena se mantenga, convertirnos en unos verdaderos defensores de la independencia judicial, dejar de ser críticos de café o críticos de televisión y no juzgar a la ligera a quienes toman
sus resoluciones. El sistema nos permite transparencia, tomemos la transparencia en beneficio de la independencia judicial, que es el objetivo. Muchas gracias. José Luis Nazardao, abogado penalista, catedrático en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho. Gracias por estos minutos, por compartir evidentemente el conocimiento y la experiencia. Alberto Gulrich, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, el Foro México. Muchísimas gracias también por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Muy buena noche. A ustedes. Nos vemos la próxima. Pásela bien.